Un muy cordial saludo, profesora. Hoy expondremos las características moleculares y rol funcional de los receptores TLR4 en respuesta inmune innata mediada por macrófagos. El sistema inmune es el encargado de protegernos a lo largo de nuestra vida, donde la primera respuesta del cuerpo contra una sustancia extraña dañina es llevada a cabo por la inmunidad innata. En esa respuesta participan células que cumplen funciones defensivas y factores solubles que controlan y destruyen los microorganismos que ingresan. Para que las células puedan desempeñar su función defensiva, necesita la participación de los receptores tipo TLR. Los TLR corresponden a uno de los receptores más importantes de la inmunidad innata, cumpliendo con la función de reconocer patógenos específicos. Esta presentación tiene como objetivo principal conocer las características fundamentales del TLR4, específicamente describiendo su mecanismo de acción y caracterizar la respuesta inmune mediada por macrófagos. El descubrimiento de los TLR se dio gracias a una serie de sucesos inesperados en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, insecto icónico en el campo de la genética, una mosca mutante de la raza, la cual era muy susceptible a infecciones micóticas. Eso debido a que carecía de la proteína Toll, que las moscas sin mutación tienen. La palabra Toll en alemán significa extraño, de aquí su nombre. Resultó que el gen Toll, además de ser director en la polaridad embrional, era un factor de suma importancia para la inmunidad contra infecciones de la Drosophila. Este suceso llevó a diversos experimentos buscando proteínas Toll en otros organismos. Los receptores tipo Toll son glicoproteínas integrales transmembranas del tipo 1, que atraviesan la membrana plasmática que contienen repeticiones ricas en leucinas, LRRS, en su ectodominio y una sección intracitoplasmática con dominios TIR, Toll receptor del 1L1, ubicados en las colas citoplasmáticas. Los TLR se clasifican según su localización en la célula. Tenemos TLR en la superficie celular y en los intracelulares. Dentro de los superficiales tenemos el TLR 1, 2, 4, 5 y 6, mientras que los intracelulares están el TLR 3, 7, 8 y 9. Son sensores de reconocimiento de membrana evolutivamente conservados, propios de la inmunidad innata que reconocen características presentes en la superficie de patógenos o que son liberados por el tejido necrótico y reconocen productos de una amplia variedad de microbios. En su dominio extracelular poseen repeticiones ricas en leucina y su dominio intracitoplasmático es homólogo a la interleucina 1. Estos receptores se encuentran en las células dendríticas, fagocíticos, células endoteliales de linfocitos B y otros tipos celulares. Juegan un papel crucial en el sistema inmunológico innato al reconocer patrones moleculares asociados a patógenos derivados de varios microbios y forman parte del grupo denominado patrones moleculares asociados a daño, PMAD, integrados por los patrones moleculares asociados a microorganismos, PAM, y las alarminas, que son proteínas intracelulares liberadas por células necróticas. Cada TLR tiene su propia lista de ligandos. Los TLR 1, 2, 4, 5 y 6 se expresan en la membrana plasmática, reconociendo varios PAMP en el ambiente extracelular. Algunos de estos componentes bacterianos corresponden a lipolisacáridos y el ácido lipoteicoico bacterianos que corresponden el TLR4 y TLR2, respectivamente. La activación del TLR4 por lipolisacáridos desempeña un papel relevante en la inmunidad frente a las bacterias gram negativas. El TLR2 tiene la capacidad de formar heterodimeros con el TLR1 o con el TLR6. Precisamente, los heterodímeros TLR1, TLR2 y TLR2, TLR6 pueden reconocer tricil y diacil lipoliptédicos, respectivamente. Entre sus ligandos se incluyen lipoproteínas y lipopeptídeos de bacterias gram positivas, lipopeptídeos de microplasma y componentes de la pared celular de las levaduras. En el caso de TLR5, reconoce la flagelina, la proteína estructural del flagelo, organulo, que les permite a ciertas bacterias poder avanzar en medios líquidos. En el caso de TLR3, 7, 8 y 9, se expresan dentro de las células en la membrana endosomática y en el retículo endoplasmático, donde pueden detectar varios ácidos nucleicos que son típicos de los microbios. Entre estos se encuentra la ARN bicatenaria que se une al TLR3, las secuencias CPG no metiladas que se unen al TLR9, el TLR7 y 8 reconocen el ARN unicatenaria y el TLR9 reconoce ADN unicatenario o bicatenario.
El TRL4 reconoce principalmente los componentes de las bacterias gram negativas. Para comprender de mejor manera esto, se compara la arquitectura de las paredes celulares de las bacterias gram positivas y gram negativas. Esta última tiene una gran diferencia en relación a la anterior en su membrana externa. Podemos ver que la gram positiva no tiene esta segunda membrana y no presenta liposacáridos, LPS, en su estructura, a diferencia de la membrana de la gram negativa. Los liposacáridos, representados por esta estructura de color verde en las gram negativas, se unen posteriormente a la LVP, CD14 y MD2, generando el mecanismo de acción que se explicará a continuación a través de macrófagos. Los macrófagos corresponden a las células efectoras de la inmunidad innata. Estas pueden localizarse desde la sangre periférica hasta diversos órganos del cuerpo, como los pulmones, el hígado, el cerebro, los riñones, la piel, los testículos, etc. Estas células inmunitarias son las encargadas de detectar, fagocitar y destruir bacterias o cualquier organismo dañino que afecte al cuerpo humano. Además, son capaces de presentar antígenos a las células e iniciar posteriormente la respuesta inmune a través del proceso inflamatorio. Esto mediante la liberación de citocinas, las cuales activan a otras células. Es importante destacar que los macrófagos corresponden adaptando su perfil de expresión genética con el objetivo de proporcionar protección contra las infecciones microbianas y a su vez mantener la homeostasis de los tejidos. Para que los macrófagos sean capaces de reconocer a las moléculas de LPS, este último tiene que ser liberado desde la membrana externa de la bacteria. Esto puede darse por múltiples motivos. Por ejemplo, por la formación y posterior liberación de vesículas de membrana externa por la muerte de células bacterianas o por una proteína de unión a LPS, en donde tendremos a LVP. En el caso de esta última opción, se forma el complejo LPS-LVP, que transfiere el LPS hacia CD14, que es una proteína que se encuentra anclada a la membrana de los macrófagos. Inmediatamente tras entrar el LPS a CD14, LVP se separa. Entonces tendremos que CD14 transporta el LPS hacia la proteína MD2, unida a un dominio extracelular del TLR4. Como podemos ver mejor en esta imagen más ampliada del TLR4, la unión del LPS a MD2 junto con el TLR4 forman un complejo proteico que consta de dos moléculas, TLR4, MD2, y las interacciones extracelulares provocan la dimerización del dominio TIR, que está presente en la zona del TLR4 que se encuentra anclada al citosol de la célula, que, volviendo a la imagen anterior, ayuda al ingreso de la proteína de diferenciación mieloide 88. Y en consecuencia se produce la activación de una red compleja de proteínas citoplasmáticas, que dan lugar a la translocación de factores de transcripción, como el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas. Este factor NFK-beta, en condiciones normales, es decir, en ausencia del EPS, se halla inactivo o bloqueado en el citoplasma de la célula y unido al inhibidor del factor K-beta. Pero una vez que se produce la señal, se activan quinasas del NFK-beta que introducen la separación con su inhibidor
y por consiguiente lo activan. Este factor, al estar libre en el citoplasma, se transloca al núcleo, donde se une a la región promotora de los genes de respuesta inflamatoria, estimulando todo el proceso de inflamación para que el macrófago se active y elimine la infección. Como podemos ver en esta imagen, luego de la activación del factor NFK-beta, se induce a la producción de quimiosinas. Las quimiosinas van a provocar que los linfocitos sean atraídos hasta el tejido afectado, donde por ejemplo tendremos a CCL2 y CXCL8. También tendremos que se va a activar la producción de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 y 6, expresado como IL-1 e IL-6. Y a estas también se va a incluir la activación del factor de necrosis tumoral alfa, expresado como TNF-alfa. Además, se van a activar las moléculas de adhesión, que prácticamente quiere decir que estas moléculas de adhesión van a unirse a otras células. Por ejemplo, si un linfocito está pasando por un vaso sanguíneo, se va a unir a esta célula de adhesión y va a darse cuenta de que en este punto o en esta parte del cuerpo hay una inflamación. Otros efectos de esta activación van a ser la estimulación del incremento en la expresión de moléculas coestimuladoras, el estallido respiratorio y su capacidad fagocítica propia del macrófago. Esta fagocitosis quiere decir que la célula va a rodear con su membrana citoplasmática al agente extraño, donde luego la engloba para formar una vacuola, la cual se fusiona posteriormente con lisosomas para degradar la sustancia fagocitada. En el siguiente video del canal Inmunología Toronto se mostrará el mecanismo de acción de una manera más interactiva. Toll-like receptors, or TLRs, are a particularly important group of PRRs. Human beings have 10 identified members of the TLR family. Let's examine the role of one of these PRRs, TLR4, and its PAMP, lipopolysaccharide, or LPS, in more detail. Inside a human blood vessel, a macrophage searches for invading bacteria with its membrane-bound TLR4. TLR4 allows the macrophage to detect LPS, a component of the cell wall of gram-negative bacteria. The mechanism of lipopolysaccharide recognition by TLR4 is complex and requires several accessory proteins. A serine protein, LPS-binding protein, binds to LPS monomers and traffics them to a protein called CD14. CD14 can be soluble or bound to the cells peripherally through a glycosyl phosphatidylinositol anchor. CD14 delivers and loads LPS to the ectodomain of TLR4. TLR4 is able to detect LPS with the help of an accessory protein called MD2. Homodimerization of TLR4 ectodomains are induced when LPS binds to the complex of TLR4, CD14, and MD2. The conformational change of the ectodomains initiates the dimerization of the cytoplasmic Toll-IL-1 receptor, or TIR domains. The TIRs provide a new scaffold that allows the recruitment of adapter proteins to form a post-receptor signaling complex. The TIR-containing adapter protein, MyD88,
recognizes the change in the TIR domain of TLR4 and binds to this new receptor complex. This results in a complex cascade of signaling events which warns the cell of pathogen attack. One of the key events in this pathway is the activation of the transcription factor nuclear factor kappa B, or NF-kappa B, which is thought to be the major initiator of inflammation. In a resting cell, NF-kappa B is sequestered in the cytoplasm by its inhibitor, inhibitor kappa B, or I-kappa B, which masks the nuclear localization signal on NF-kappa B. Signal transduction from the LPS-bound TLR4 complex releases NF-kappa B by phosphorylating I-kappa B, which tags it for destruction and frees NF-kappa B so that it can translocate to the nucleus. Inside the nucleus, NF-kappa B seeks out its target genes to initiate transcription by RNA polymerase. Downstream, effectors of the innate immune response, such as cytokines and chemokines, are synthesized and ultimately lead to an inflammatory response to block the growth of bacteria. En conclusión, tenemos que el TLR4 es un receptor de reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño. También es una glicoproteína integrada transmembrana de los macrófagos, crucial en el reconocimiento de LPS de las bacterias gram negativas que amenazan al organismo. A pesar de que estos receptores trabajan en conjunto con otros microorganismos, son los responsables en mayor parte de la regulación y activación de la respuesta inmunitaria adaptativa, gracias a su evolución en el reconocimiento inmunitario innato. A continuación, tenemos las referencias de donde sacamos la información. Muchas gracias por su atención.